tal, niños? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su escuela dominical, un domingo más. Espero y toda la semana te la hayas pasado súper gozoso porque es lo que Dios quiere en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que bueno, ya saben, este es un repaso de la clase pasada y te invito a que me acompañes antes de iniciar con una pequeña oración. Así que cierra tus ojitos, inclina tu rostro y vamos a decirle así a nuestro Señor. Padre bondadoso que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por un día más de vida, porque nos permites respirar, nos permites estar aquí conectados, reunidos, Señor, para poder escuchar un mensaje para nuestras vidas. Te pido que sea muy entendible para nosotros, Señor, y te pido que lo apliquemos y lo apliquen los niños, Señor, en sus vidas. Esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, amiguitos, ¿están listos para comenzar con la clase dominical? ¡Perfecto! ¡Iniciamos! Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Soy feliz, Él me salvó y con su sangre me redimió, me dio la paz, me dio el amor y con su espíritu me bautizó. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. En la clase anterior aprendimos que la palabra regocijo significa estar muy feliz con algo, tener mucha alegría. Cuando tienes regocijo en tu corazón, sientes una felicidad muy grande. ¿Has sentido ese regocijo en tu corazón? Por ejemplo, cuando pierdes algo que para ti es de mucho valor y lo encuentras. En la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 12 en adelante, vemos que el rey David tuvo que dejar el arca de Jehová, que era un objeto muy amado para él, muy valioso para David, y lo dejó en casa de Obed-Edom. Pero después de 3 meses, el rey David recupera el arca de Jehová y la lleva a Jerusalén con gran alegría. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Dios quiere que nos regocijemos en Él, quiere que estemos alegres, que estemos llenos de gozo, de alegría. Aunque haya dificultades o estemos enfermos, tengamos aflicción o cualquier otra cosa que estemos pasando, debemos estar siempre gozosos porque confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra. Dios nunca nos dejará. En el Salmo 119, versículo 16, nos dice, vamos a leerlo. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Los estatutos son las normas de vida que Dios dictó para sus hijos y las dictó por medio del Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para que escribieran su palabra. Es Dios hablando al hombre. La Biblia nos muestra el camino para llegar a Dios, nos da vida, es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para transformar nuestro corazón y es el alimento para nuestro crecimiento espiritual, porque nos ama y eso es algo en lo cual debemos de regocijarnos. El salmista dice, no me olvidaré de tus palabras. Y para no olvidarnos de sus palabras, debemos oírla. Para que nuestra fe crezca, debemos leerla todos los días de nuestra vida para ponerla por obra. Debemos estudiarla para guardarla dentro de nuestro corazón. Debemos memorizarla para no pecar contra Dios y debemos meditarla
para hacer todo lo que está escrito en la palabra y para que todo nos salga bien. Vamos a decir nuestro versículo, ¿lo recuerdas? Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 16. Ya debemos de haber aprendido ese versículo. Vamos a taparnos un ojo. Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 16. Una vez más, pero ahora con los ojos cerrados, ¿eh? No se vale ver. Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 16. Muy bien. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Hola, perdón. Es que estoy muy, pero muy contenta. Y es que en esta semana me pasaron 3 cosas padrísimas. La primera es que el año pasado, por la pandemia, me metí a un curso en línea y en estos días me llegó por correo mi diploma. La segunda es que mi mamá también se puso muy contenta y me compró mi helado de limón que tanto quería. ¡Riquísimo! La tercera, me puse a leer la Biblia. ¿Y qué creen? Leyéndola, escuché la palabra de Dios. Y eso me puso muy, pero muy contenta, porque escogí la buena parte. Así como María en nuestra historia de la clase pasada. ¿La recuerdan? ¿Esa historia dónde viene? En la Biblia, en la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 38 al 42. ¿La recuerdas? ¿Qué hizo María cuando vio al Señor Jesús? Que estaba con sus discípulos. Llegó a sentar, a escuchar lo que el Señor Jesús decía. ¿Ella estaba hable y se paraba, iba a hacer otras cosas? No, ¿verdad? Estaba sentadita, calladita, solo escuchando. Seguramente tenía muchas preguntas, pero ella se quedaba calladita, escuchando solamente. ¿Y se acuerdan de esta personita? ¿Cómo se llama? Marta, exacto. ¿Marta también llegó y se sentó? No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Marta? Quehaceres o otras cosas, pero no estaba sentada. Ella los invitó a su casa, pero no se sentó ahí con ellos a escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decirles. En el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Con cariño, yo creo que el Señor Jesús la miró y le respondió así, en el 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y es que así como Marta, a veces nos turbamos con muchas cosas, como ya sea el quehacer, o el celular, o los videojuegos, y nos quitan tiempo y no nos permiten leer lo que Dios nos quiere decir por medio de sus palabras. En el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesús le dijo a Marta, regocíjate en mis palabras. Como María lo está haciendo, ella escogió la mejor parte. Recuerda, la Biblia es la palabra de Dios y ahí es donde encontramos todo lo que Dios y el Señor Jesús nos quieren decir. Leyéndola todos los días para que tú también, como María, tengas la buena parte que no te podrán quitar.
Y recuerda, la palabra de Dios es nuestro alimento. Así como nuestro cuerpo necesita comer para poder crecer, así nuestro yo interior necesita leer la palabra de Dios, la Biblia, para poder crecer. Y nuestro versículo para memorizar fue Mateo 4:4b. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También recuerda que la palabra de Dios es nuestra historia y la encontramos en la Biblia. Y el versículo para memorizar fue Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. También recuerda que la palabra de Dios es nuestro regocijo. Que sea como María tu regocijo. Date ese tiempo para leer su palabra y escuches lo que Dios quiere decirte. La maestra Leti nos mostró lo feliz que se sentía con todo lo que le sucedió en la semana. Y nos recordó lo que el Señor Jesús dijo de María. Dijo que María había escogido la buena parte, que es escuchar la palabra de Dios. ¿Recuerdas? Dios tiene que tengas el deseo de leer su palabra cada día y que te regocijes en ella. Si tú ya has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador, Jesús quiere que tú tomes tiempo para escucharle hablar. Él quiere ser el número 1 en tu vida. Recuerda, el Señor Jesús ha prometido estar contigo todos los días. Aunque no puedes ver al Señor Jesús, tú siempre puedes escucharlo. Él habla a tu corazón y te puede hablar a través de leer tu Biblia, de la oración, incluso de estas clases que te estamos dando. Es triste decir que muchos de nosotros que ya hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, con frecuencia actuamos como Marta. No nos damos tiempo para escuchar a Dios porque estamos muy ocupados. También, algunas veces, cuando estás en tus clases virtuales, en lugar de enfocarte en ello, estás viendo otras cosas y te distraes. Por ejemplo, te pones a jugar videojuegos, ver la televisión. Estas cosas son un distractor que te quita el tiempo, no solo para estudiar, sino para regocijarte en la palabra de Dios. No estás participando de la buena parte que Dios te quiere dar con su palabra. Cuando eso ocurre, te vuelves como Marta. Dejas lo importante y estás preocupado, inquieto, desesperado e impaciente. Dios te hizo para que lo ames y te regocijes en Él. Cuando no tomas tiempo para escuchar sus palabras a través de la Biblia, olvidas cuán grande es Dios y todo lo que Él ha hecho por ti. Así que te animo a que te acerques a leer la palabra de Dios, porque es lo que te va a dar paz en tu corazón. El Señor Jesús quiere que tengas paz con lo que nos dice en su palabra. Recuerda, la palabra de Dios será un regocijo para ti. ¿Cómo vas con el versículo que nos enseñó la maestra Lili? ¿Ya te lo aprendiste? Vayamos a él. Salmo 119:16. Dice: Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Por eso tenemos que estar muy atentos. No estemos distraídos haciendo otra cosa que no sea buscar escuchar su palabra. Y cuando no te sientas con esas ganas o el deseo de leer tu Biblia, puedes orar para que el Espíritu Santo te muestre cómo acercarte a la palabra de Dios y te sientas con ese regocijo y paz en tu corazón que solo da nuestro maravilloso Dios. Gracias a la maestra Lupita que nos anima siempre a leer nuestra Biblia. Pero quizá tú te preguntes, ¿por qué debo de leer mi Biblia? Esta pregunta me recordó a una niña. Un día en la noche estaba oscuro, estaba lloviendo y la luz se había ido. ¿Sabes? Los truenos sonaban
espantosamente en su recámara y ella trataba de subirse su cobijita llena de miedo. Y de repente un trueno sonó muy fuerte y ella le gritó a su mamá. Cuando su mamá vino, le dijo que no tuviera miedo, que le iba a leer algo que Dios había escrito para ella. Y entonces le leyó el Salmo 23. Y esta niña se sintió tan tranquila que decidió aprendérselo de memoria. Y decía que era su salmo, que ese salmo Dios se lo había dado para cada vez que tuviera miedo. Vamos, te reto, abre tu Biblia justo por la mitad y vas a encontrar el libro de Salmos. ¿Recuerdas? El libro de Salmos se divide por cada salmo, o sea, es decir, por cada canto. Y vamos a buscar el Salmo 23. Si tú te fijas, el título dice, Jehová es mi pastor, y dice, Salmo de David. Esto es que lo escribió David. ¿Lo recuerdas? David peleó contra Goliat cuando solo tenía 16 años. Pero vamos a leer nuestro salmo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes? Esta primera parte del salmo nos habla de una relación muy grande entre David y Dios. Vamos a poner atención en ella. Dice, Jehová es mi pastor. Jehová es otro nombre que se le da a Dios. ¿Qué es su pastor? Es muy interesante porque, ¿sabes? Un pastor siempre cuida a todas sus ovejas. Si una se le pierde, él va corriendo a buscar a su oveja. A donde esté, si se subió a una montaña o a un lugar peligroso, no importa, el pastor va y la baja. Otra cosa que tiene un pastor es que si una de sus ovejas es amenazada por un león o por un oso, el pastor la cuida y la salva. En el caso de David, él la salvaba con su honda y unas piedritas. ¿Recuerdas? Esto es lo que hizo que David pudiera hacer que matara a Goliat, porque él le aventó una piedrita, pero porque su relación con Dios era muy fuerte. Mira, vamos a 1 de Samuel 17:45. Y ahí David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta? David tenía un propósito. Él peleaba por Dios y al lado de Dios, que es lo más importante. Pero David, después de pelear con Goliat, se convirtió en un gran guerrero. Y bueno, aquí viene la parte de la oveja. Las ovejas son muy dependientes de su pastor. Tan es así que una oveja solo escucha la voz de su pastor. Le podrán hablar muchas personas, pero ellas solo siguen la voz de su pastor. ¿Te das cuenta? David era guiado por Dios. Seguramente, aunque la Biblia no nos lo dice, él estaba en continua oración para estar en continua comunicación con Dios. Ahora quiero que leas el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Tú crees que David estuvo en sombra de muerte? Yo creo que sí, y muchas veces, porque simplemente el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, tenía muchos celos de David, tanto que varias veces le lanzó su lanza para matarlo y lo persiguió
por muchos lados, al grado que David tuvo que estar escondido en una cueva en el desierto. Pero, ¿sabes? David no temía, pues sabía que Dios estaba con él y que aunque le estaban pasando muchísimas cosas malas, Dios lo protegía y lo iba a ayudar en todo momento. Y eso nos lo dice el Salmo. Pero te das cuenta cómo este Salmo no solo ayudó a aquella niña, sino David lo tenía tan presente que lo escribió para que hoy tú y yo podamos tomarlo y confiar en que Dios está en nuestro cuidado. Yo te reto no solo a que leas nuevamente la historia de David completa, sino que te reto a que si tú ya eres hijo de Dios, pienses, recuerdes y te aprendas el Salmo número 23 y digas junto con David, Jehová es mi pastor. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Mi amar Jesús pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejan los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. En la cápsula del día de hoy vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos aprendido para poder iniciar con el Nuevo Testamento. Así que vamos a decirlo desde el principio. La Biblia es la palabra de Dios y se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27. Eso nos da un total de 66 libros. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes y ya las tenemos aquí. La primera es 5 libros de la ley. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También tenemos 12 libros históricos. Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo libros de Samuel. Primero y segundo libros de Reyes. Primero y segundo libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después están los 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. De la misma forma aparecen 5 libros de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y la última parte del Antiguo Testamento son los 12 libros de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento se divide en 5 partes. Estas son 4 libros evangélicos, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético. Vamos a decirlo una vez más. El Nuevo Testamento se divide en 5 partes, que son 4 libros evangélicos, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético. Última vez, el Nuevo Testamento se divide en 5 partes, 4 libros evangélicos, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético, que los vamos a ir aprendiendo a partir de nuestras siguientes cápsulas, así que no te pierdas este tiempo de los libros de la Biblia. Nos vemos muy pronto. Bienvenido a tu historia misionera.
¿Saben? John Peyton se había ido corriendo tras el jefe tribal. Unos de sus amigos lo iban acompañando. Ellos iban muertos de miedo, pero John iba orando. Iba pidiéndole a Dios guía, protección y sobre todo que le diera las palabras adecuadas para hablarles a todos estos nativos sobre Dios. De repente, la selva se abrió y en un claro había muchísimos nativos y un jefe. John gritó en Tan, que era el idioma de Tana en las Islas Hébridas. Soy amigo, vengo a hablarles del Dios verdadero. Entonces el jefe se levantó y lo abrazó y le dijo, John, siéntate a mi lado para que todos puedan escucharte. Y por primera vez, John pudo hablarles a todos sobre el Evangelio. Estaba feliz. Muchos de estos hombres se dieron cuenta que pelear era pecado y prometieron no volverlo a hacer. Así que todos terminaron dándose regalos. John les regaló pedazos de tela roja, anzuelos y al jefe tribal le dio una hermosa camisa rojo brillante. Y ellos le regalaron a John cocos, caña de azúcar y pollos. Otro día, John estaba trabajando en las hortalizas porque él cultivaba todo lo que ellos comían, cuando de repente se dio cuenta de que un hombre estaba amenazándolo con un rifle. ¿Sabes? John bajó la cabeza y cuando volvió a mirar, ya no era solo un hombre, había muchísimos hombres apuntándole con sus rifles. John bajó la cabeza y le pidió a Dios que lo protegiera. E inmediatamente vino a su cabeza un versículo. ¿Sabes? Él pensó en Juan 14:3, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. John sabía que ninguno de estos hombres iba a tirar del gatillo, porque Dios no lo iba a permitir. Levantó la vista una tercera ocasión y ninguno de los hombres estaba allá. John estaba contento. Él sabía que podía confiar en Dios. Otro día, John empezó a pensar que necesitaban una iglesia y oró y después le dijo a los nativos, creo que Dios quiere que construyamos una iglesia. ¿Y sabes? Todos empezaron a escarbar para hacer los cimientos de la iglesia, pero ¡oh, sorpresa! Cuando estaban escarbando, se encontraron una gran piedra. Era una piedra de sacrificio y algunas personas quisieron llevarse esta piedra para adorarla. Pero John dijo, no, Dios es más poderoso y ustedes no tienen por qué estar adorando piedras. Van a adorar al Dios de verdad. Entonces pudieron seguir construyendo la iglesia. 6 meses después tenían una iglesia preciosa, de la que estaban muy orgullosos porque, ¿saben? Con el coral que el mar arroja, ellos lo habían tomado, lo habían hecho pedacitos y con eso habían hecho el piso de la iglesia y se veía hermoso. Así que John empezó a predicar, es decir, a hablarles de la palabra de Dios en la iglesia. Pero había 3 hombres en la isla que aterrorizaban a todas las personas, porque les decían que ellos podían matar con el simple hecho de que una persona mordiera una fruta. Y con eso ellos iban a matar a quien fuera. Y un día, cuando John estaba predicando, llegaron estos 3 hombres. Señalaron a John y le dijeron, te vamos a matar. John empezó a pensar,
Esta es la oportunidad que Dios me da para demostrarles que Él es más grande, Dios es más grande que todas sus supersticiones. Entonces observó a su alrededor y había una señora que llevaba un platón de ciruelas. Así que John tomó una y la mordió. Y se las entregó a estos hombres. Ellos la tomaron y empezaron a hacer un revoltijo de la fruta y la untaron en una vela. Y danzaban y cantaban al lado de John. Y John parado, riéndose. ¿Quieres saber qué más sucedió? No te pierdas nuestra próxima historia misionera. Para la manualidad del día de hoy, comenzaremos pintando la cara y las patitas de la oveja de color rosa. Después vamos a pintar también el pasto de color verde. Una vez terminando de colorear, vamos a recortar nuestro dibujo cuidadosamente con las tijeras. Puedes pedirle ayuda a tus papás. Tomaremos una hoja de color azul y vamos a pegar nuestra oveja en ella, dejando un espacio abajo para pegar nuestro versículo de esta manera. Recortaremos nuestro versículo, el Salmo 23, y lo pegaremos debajo de nuestra oveja. Una vez pegada nuestra oveja y nuestro versículo en la hoja de color, vamos a tomar un pedazo de cartulina o cartón y pegaremos nuestra hoja en él. Una vez pegada nuestra hoja, tomaremos nuestro algodón y lo haremos bolita para formar la lana de la oveja, y con resistor líquido vamos a pegarlo. Si no tenemos algodón, podemos tomar papel de baño y hacer lo mismo, ir haciendo bolitas e irlas pegando con nuestro resistor poco a poco. Ya que terminamos de hacer nuestras bolitas, vamos a ir pegando una por una en el cuerpo de la oveja y arriba en su cabeza. Una vez terminado de pegar el algodón, tomaremos un pedazo de listón y lo colocaremos en la parte de atrás de la siguiente manera para poder colgarlo en nuestra pared. Y así quedaría nuestra manualidad del día de hoy. Recuerda el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Espero que te haya gustado. Hasta luego. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo soy feliz, Él me salvó, y con su sangre me redimió. Me dio la paz, me dio el amor, y con su espíritu me bautizó. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y bueno amigos, hemos llegado al final de la clase. Pero bueno, no olvides conectarte el próximo domingo que se va a poner muy divertido y vas a aprender mucho como en el día de hoy. Así que te invito a despedir esta clase con una oración. Bueno, acompáñame igual cerrando tus ojitos de donde estés, inclinando tu rostro y decirle así a nuestro papá. Papá Dios, muchísimas gracias porque nos permites aprender y recordar acerca de lo que es el gozo, Señor, de lo que es buscar tu palabra. Te pido que lo podamos hacer todos los días de nuestra vida, Señor, y te pido que nos bendigas y nos cuides y lo apliquemos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto, amigos. No olvides suscribirte, darle like y conectarte por Zoom. Y compartir el video con tus amigos, que es lo más importante para que otros niños conozcan de la palabra de nuestro Dios. Así que bueno, cuídate y nos vemos el próximo domingo. Bye.